Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al canal. Esta es la segunda parte de un video que hice previamente que si no lo has visto te recomiendo fuertemente que lo hagas. Y básicamente explico de todo el tema del colesterol, qué es el colesterol, por qué medimos el colesterol y qué estamos midiendo con el colesterol. Pero esta segunda parte es mucho más jugosa para mi parecer y es, bueno, ¿yo qué rayos hago con el colesterol? ¿Por qué mi médico me lo está pidiendo? ¿Por qué necesito tomarme esto, llevárselo a mi médico y el médico qué va a hacer con esos resultados? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos el perfil lipídico, nosotros tenemos básicamente la medición de colesterol total, de HDL y a veces de LDL, porque a veces lo miden y a veces no lo miden. Pero no se lo puede calcular y eso es un tip que te voy a dar en este momento. Ah, bueno, y también medimos la cantidad de triglicéridos en ese perfil lipídico. Bien, entonces, para medir el LDL a partir de los resultados, si tienes unos exámenes ahí recientes, si quieres sacarlos para hacer el ejercicio, uno puede calcular el LDL y básicamente se hace con la siguiente fórmula que ves en pantalla. Entonces, la razón por la que buscamos saber los niveles de colesterol, LDL, HDL, el colesterol total, es básicamente para buscar estimar o para mirar la probabilidad de que suceda un evento y que uno no quiere que suceda. En términos generales, supongamos que estamos en un concurso y queremos ganarnos un fabuloso carro Lamborghini. Para eso, el concurso tiene dos grandes reglas. La primera es que solamente pueden participar 100 personas. Solamente participan 100 personas por ese Lamborghini. Y la segunda regla es que una persona puede tener más de una boleta. Entonces, si nosotros tenemos solamente 100 personas, uno lo que quisiera tener es la mayor cantidad de boletas para uno para aumentar esa probabilidad de ganarse ese Lamborghini. Si yo compro 90 boletas, pues voy a tener 90% de probabilidades de ganarme ese Lamborghini y un 10% de que no lo haga. Es probable que me lo vaya a ganar. Ahora bien, si yo compro una boleta, pues la probabilidad de que yo gane ese Lamborghini es del 1% y por tanto hay 99 personas más que me van a ganar. Para el infarto o para los eventos que uno no quiere que suceda, sucede algo muy similar. Supongamos que uno a lo largo de la vida va ganando boletas para ese evento que uno no quiere que suceda, que es el infarto. Uno va ganando boletas y a esas boletas las vamos a llamar factores de riesgo. Uno lo que quiere como médico y como persona, yo como médico quiero que mi paciente tenga la menor cantidad de boletas disponibles para ganarse el premio, que en este caso uno no lo quiere ganar, que es un infarto. Y uno como paciente debería tener el menor número de boletas para no ganarse un infarto. El LDL en esta situación hace parte de esa cantidad de boletas que uno va acumulando a lo largo de la vida para ganarse un infarto y es por eso que lo estimamos. Por otro lado, el HDL, digamos que, bueno, aquí no entraría muy bien en la metáfora de las boletas, pero el HDL usualmente se ha visto que entre más bajo, más, bueno, sí, más factores de riesgo, más boletas uno tiene para ganarse un infarto. Es básicamente para eso que lo hacemos. Nosotros buscamos disminuir los factores de riesgo y uno de ellos es el LDL. ¿Cuáles son, por ejemplo, otros factores de riesgo? ¿Cuáles son otras boletas de las que estamos expuestos a lo largo de la vida y que queremos controlar? Por ejemplo, una de las boletas más importantes para ganarse un infarto es la diabetes. Las personas con diabetes tienen un riesgo increíblemente mayor de ganarse un infarto, de ganarse el premio en comparación con las que no tienen. Pero hay otras, por ejemplo, la obesidad, el síndrome metabólico, que es esto de tener hipertensión, ser sedentario, tener barriga, fumar, ya hablamos de los colesteroles. Ese tipo de factores de riesgo de boletas son los que uno quiere controlar para evitar y uno de esos de los más importantes es el LDL y por eso los pedimos, por eso queremos controlarlos. Ahora bien, yo como rayo sé cuántas boletas tengo en este momento para ganarme el premio que no me quiero ganar, para ganarme un infarto. Básicamente lo que nosotros los médicos usamos es usar calculadoras de riesgo. Nosotros nos metemos a una página en Google que está validada para la población colombiana, que te la dejo si quieres en la descripción y metemos nuestros valores. En nuestros valores, estas calculadoras lo que nos piden son datos muy simples. Por ejemplo, cómo está nuestra tensión arterial, si somos diabéticos o no, si estamos tomando medicamentos para la tensión, ya dejé fumar, nuestra edad, nuestros niveles de colesterol total y nuestros niveles de LDL. Si se me escapa alguno, en este momento no lo recuerdo, pero en la descripción está la que usamos. Y eso me estima la probabilidad de tener un infarto agudo del miocardio, de que una arteria se me tapa en el corazón a 10 años. Y eso es lo que nosotros intentamos usar para estimar cuál
es el riesgo de mi paciente, de su merced, a 10 años. Esa es una manera de hacerlo. Esas calculadoras, digamos, si te das cuenta, solo se concentran en 5 o 6 grandes cosas que son bien importantes. Sin embargo, hay otras cosas que dejan por fuera y algunas de las críticas que reciben este tipo de calculadoras, y es donde entran a ver otros factores de riesgo que uno también trata de controlar. Primer gran mensaje de este video es, vea, con esos niveles de colesterol lo que uno hace es estimar su riesgo, esa probabilidad en 10 años de tener un infarto. Pero hay otras cosas adicionales que a lo mejor se dejan de lado un poco en estas calculadoras. Por ejemplo, estas calculadoras no lo miden a uno el perímetro abdominal, o no nos dice o no tienen en cuenta el nivel de actividad física que uno tiene. Solamente se enfoca en las probablemente las más importantes: cigarrillo, diabetes, hipertensión y edad, que son las más importantes. Esta es una gráfica a la que te estoy mostrando en este momento, donde básicamente ves lo siguiente. Entonces, en la parte de abajo ves el riesgo, es decir, 1 es totalmente un riesgo ni fu ni fa, es decir, es un riesgo nulo, es decir, es un riesgo que no me aumenta, o es un factor que no me aumenta el riesgo o no me disminuye el riesgo. Si se va hacia la derecha, significa que aumenta el riesgo. ¿De qué? De enfermedad, lo que estamos hablando, de que te dé un infarto básicamente. Entonces a la derecha ves que todos esos punticos me hablan de que esos factores son factores de riesgo. Y si están a la izquierda, me hablan de que ese factor que está en la tabla a la izquierda, pues en la columna a la izquierda, es un factor protector. Si te das cuenta, el único factor o el único puntico que está a la izquierda por debajo del 1 es el HDL, que es básicamente lo que te había dicho previamente. El HDL en niveles normales, 50 más o menos, es un factor protector para que te dé un infarto. Pero si te das cuenta, a la derecha hay múltiples factores de riesgo que uno es lo que busca controlar. Entonces, busquemos, por ejemplo, el LDL. El LDL, si te das cuenta, te lo voy a apuntar aquí con una flecha, es un factor de riesgo. Es decir, sí, aumenta, está más a la derecha del 1. Es decir, es un factor de riesgo que aumenta tu probabilidad de tener un infarto. Pero, si te das cuenta, hay unos factores de riesgo que para este estudio les dieron mucho más fuertes. Si te das cuenta, vamos aquí a la derecha, que ves por acá. La diabetes, como te dije, es probablemente la boleta más importante que no quieres ganarte. Es el punto que más está a la derecha. Por otro lado, el síndrome metabólico, que es esto de tener hipertensión, que tu perímetro abdominal sea alto, que tengas obesidad, ese tipo también es un factor de riesgo importante. Mira que si te das cuenta es el que le sigue a la diabetes. Luego le sigue la hipertensión, por ahí está el sedentarismo, por ahí está la obesidad, por ahí está el sobrepeso, y más abajo son índices que uno calcula, es decir, son restas y divisiones que uno usa para calcular ese riesgo. A más abajo ves la apoliproteína B, la ApoB que te mencioné previamente, que se ha visto que es un factor de riesgo también adicional y que nos puede ser un poco más exactos, pero que no voy a entrar en detalle, sino que voy a intentar hacer este video lo más simple posible. Entonces, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo y ya sabemos que uno quiere controlarlos. ¿Por qué uno quiere controlarlos? ¿Qué ha demostrado, que se ha visto que pasa cuando uno no controla uno de los factores de riesgo, que es el HDL? Y para eso te traigo estas dos gráficas. Entonces, esta primera gráfica que ves acá, básicamente nos dice es qué tanto te beneficias de bajar tu LDL dependiendo de la edad que tienes. Es decir, ¿es mejor empezar o es mejor bajar tu LDL tempranamente, o es mejor empezar a bajar tu LDL tardíamente? Lo que vemos a la izquierda entonces básicamente es que nos habla de conforme pasan los años, el impacto de bajar tu LDL va a ser mucho menor en comparación con iniciarlo o empezar a bajarlo en edades mucho más tempranas. Es decir, básicamente, entre más temprano comiences, mejor; entre más tarde comiences, peor. Eso sí, ambos son beneficiosos y es lo que nos dice esta gráfica. Esa y esa que ves a continuación, que básicamente nos dice lo mismo. Personas, por ejemplo, en la línea roja, de 20 años, que tienen un LDL de 200, a los 20 años van a tener una probabilidad de tener un infarto más o menos a los 30-35 años, en comparación con alguien, por ejemplo, que tiene un LDL de 80, a los 20 años va a tener la probabilidad de tener ese infarto mucho más prolongado en el tiempo, incluso casi 100 años, que es lo que dice esta gráfica. De ahí, digamos, de esos estudios en donde podemos sacar estas gráficas, nos explica el por qué nosotros buscamos bajar ese LDL, teniendo en cuenta
que el LDL, como te mostré en la primera gráfica, no es el único factor de riesgo que hay que controlar. No son las únicas boletas que hay que quitar, sino que hay otras también bastante importantes que se controlan con toda esta parte del estilo de vida saludable, con toda la parte de nutrición y ejercicio, el cual mi canal está lleno. Eso es básicamente todo lo que tienes que saber acerca del colesterol. Ya sabes por qué es, por qué lo medimos, para qué sirve, qué va a hacer tu médico con eso y por qué tu médico a lo mejor te está mandando medicinas o a lo mejor te está diciendo, vea, hay que bajar a la pancita, hay que subir a la nutrición, hay que subir al ejercicio, precisamente para controlar esos factores de riesgo, porque al final lo que usted quiere y lo que yo quiero es que yo no tengo un paciente que se infartó y su merced no sea un paciente que se infartó. Si te gustó el video, por favor dale like, le agradecería mucho la campanita, agradecería sobre todo la suscripción, me ayudaría mucho a crecer este canal. Dime qué opinas acerca de este nuevo ruta que le quiero dar al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.